La Desterrada, una radio dedicada a difundir cultura. A partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música, letras, interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo. Muy buenas tardes, amantes de la ópera, amigos de Operaire. Les comento que hoy voy a estar solo, lamentablemente por problemas técnicos. Luciana no va a estar presente, así que aunque en una de esas con el teléfono puede estar escuchando el programa, le deseo que pronto la reconecten con internet y bueno, por ahí pueda escuchar el programa y seguramente ya para la semana que viene estará nuevamente con nosotros. Bueno, el programa de hoy es un programa muy especial. Yo le quiero dedicar absolutamente todo el programa a María Callas. María Callas fue una personalidad única en la historia de la ópera en el mundo. No solo por lo discutida, por el timbre de su voz, por el color, un color poco común, a veces para muchos un color desagradable, sino también por una vida realmente de novela. Tuvo casi un tercer matrimonio y se casó primero con Meneghini, después con Onassis, en fin. Creo que vale la pena. Y dentro de las 46 óperas que cantó, diferentes, se encuentran maravillas, como por ejemplo Tristán y Isolda, en Wagner, hizo Parsifal también, La Valquiria, en fin, y todos los demás compositores. Y fue también una precursora con Anna Bolena en resucitar lo que era el bel canto italiano. Tuvo momentos bellísimos, momentos muy tensos y momentos donde realmente la decadencia vocal le fue desfavorable. Pero una de las mejores óperas que fue memorable de María Callas es la Lucia de Lammermoor. Recordemos que María Callas es una de las 4 sopranos absolutas que existieron. Esto quiere decir que podía cantar cualquier tipo de rol y estar perfecta en esos roles. Podía pasar de la Traviata a Lady Macbeth, en fin, incluso la Rosina de Barbero de Sevilla, tenía la capacidad de tener notas agudas y graves. Su rango vocal era de 3 octavas, cosa muy difícil, y las 3 octavas parejas, tanto en los graves como en los agudos. Así que yo los invito, hoy vamos a escuchar Lucia. Lucia fue uno de los más grandes éxitos de María Callas. Vamos a manejar el programa de la siguiente manera. Primero vamos a escuchar unos fragmentos bellísimos de la Lucia cantada por María Callas. Luego les voy a hacer un pequeño comentario y vamos a escuchar una narración de lo que fue la vida de María Callas. Así que, Fernando, cuando vos lo dispongas, podemos arrancar con Lucia. È troppo orribile questo fatale sospetto, mi fa gelare
frío che d'amor si paglia a me svelarti rea se ti colpisse un fulmine, se ti colpisse un fulmine por amerrio dolor
Sus oídos merecen todo lo bueno. Operaire es la opción. Bien, habrán podido notar la facilidad que Callas tenía para pasar de los graves a los agudos, de los forte a los pianos, de matizar, de suavizar, sin perder en ningún momento la calidez de la voz. La vida de Callas fue una vida muy difícil. Originariamente griega, se fue de joven a vivir a Estados Unidos. Ahí después sus padres se divorcian, ella vuelve a Grecia y se instala en Grecia, donde cursa sus estudios. Pero esta narración la dejo para lo que vamos a escuchar ahora, que creo que es un compendio sintético, pero bastante completo para mostrar un poco lo que fue María Callas en su vida. Así que cuando quiera, Fernando, pasamos la narración. En Venecia se iba a representar la ópera I Puritani, de Vincenzo Ubellini, el llamado Chopin de la ópera, con Margarita Carosio en el papel de Elvira. Una tarde María se había cansado de interpretar el papel de Brunhilde y comenzó a leer la música del personaje de Elvira. Cuando la esposa de Serafín la escuchó, se lo dijo a este y pidió a María que lo cantase. Además, la Carosio estaba enferma y era necesario sustituirla. La mañana siguiente María cantó para el director musical del teatro, quien decidió que ella sería la mejor elección como Elvira. Se le dio una semana para aprender la ópera entera, una semana que además incluía 3 representaciones de Die Walküre. Después de la primera representación de I Puritani el 19 de enero de 1949, María Callas se convirtió en la voz de Italia. Después de su Elvira en Venecia, María se convirtió en una celebridad en Italia, pero todavía no se le había ofrecido un papel en el teatro más importante del país, la Scala de Milán. Finalmente se le ofreció un papel en la Aida, de Giuseppe Verdi, que Renata Tebaldi no podía realizar. María y Meneghini esperaban un gran éxito, pero cuando comenzaron las representaciones de Aida el 12 de abril de 1950, la acogida del público italiano fue fría. Para su segunda presentación el 7 de diciembre de 1951, la Scala se rindió a María Callas, un éxito que dio origen a que recibiera el apelativo de la Divina. La temporada de 1951-1952 inició con I Vespri Siciliani, de Giuseppe Verdi, siendo una de las actuaciones más aclamadas y recordadas de la soprano. El 23 de mayo de 1950 debuta en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, cantando Norma, y es en ese mismo escenario donde intercala un célebre mi bemol al final del segundo acto de Aida conocido como El Agudo de México, 2 al lado del tenor Mario del Maana-Kou, y en donde cantaría las 2 únicas funciones de Rigoletto a lo largo de su vida. En Bellas Artes cantaría con Giuseppe Di Stefano Rigoletto, Traviata, Bohemia y Lucía de Lammermoor, formando desde entonces una de las parejas más famosas en la historia de la ópera. Juntos grabaron 9 óperas completas. Rigoletto, El Trovador, Man and Lescaut, Baile de Máscaras, La Bohemia, Los Puritanos, Cavalleria, Payasos y La Traviata. En julio de 1952 Callas firmó un contrato de grabación exclusiva con Walter Legg, productor musical de EMI. Pocos días después Legg y su mujer, la famosa soprano alemana Elisabeth Schwarzkopf, fueron a verla en La Traviata en la Arena de Verona. Tras la representación, la Schwarzkopf ofreció uno de los tributos más conmovedores. Viéndose superada por María, no cantaría nunca más La Traviata. Cuando se le pidió una explicación, la Schwarzkopf respondió: ¿cuál sería el sentido de hacerlo si otra artista lo puede hacer perfecto? En noviembre de ese mismo año María Callas compartiría escenario con otro gran mito del bel canto, Joan Sutherland, en la representación de Norma de Bellini en el Covent Garden de Londres. Mujer alta y muy corpulenta, en esa época decidió bajar de peso para hacer justicia a Medea, papel que interpretaría en La Scala dirigida por Leonard Bernstein en producción de Margarita Wallman. Entre 1953 a 1954 bajó más de 36 kilos, 80 libras. Cuando reapareció como la tísica Violeta junto a su gran amigo y frecuente compañero de escena, el tenor siciliano Giuseppe Di Stefano, en la puesta en escena de Luchino Visconti de La Traviata, en un primer momento ni el director orquestal Carlo Maria Giulini la reconoció. Era
otra mujer, y Visconti había hallado la cantante actriz ideal para sus escenificaciones cinematográficas. Visconti la convertirá en Ideal Violeta y luego Ifigenia, Elisabetta, Anna Bolena y Amina en La Sonnambula, de Bellini. En 1954 hace su debut en Estados Unidos, en la Lyric Opera of Chicago, como Lucía di Lammermoor. En 1955, probablemente su mejor año Escalígero, canta una norma que adquirirá estatus de legendaria, junto a Giulietta Simeonato y Mario del Mónaco, dirigida por Antonino Boto, y en Berlín junto a Herbert von Karajan canta una Lucía di Lammermoor histórica para la reapertura de la Deutsche Oper Berlín. El delirio del público hace que se deba repetir el sexteto del segundo acto. En 1957 tiene lugar la histórica exhumación de Anna Bolena, de Donizetti, en La Scala, dirigida por Luchino Visconti, junto a Giulietta Simeonato, y las igualmente históricas de La Sonnambula, de Bellini, que el realizador trata como un cuento pastoral donde María equipara física y vocalmente a la soprano del siglo XIX Fanny Persiani. Durante la gira de la compañía, primero a Colonia y luego al Festival de Edimburgo, ante el éxito de las representaciones de La Sonnambula, se agrega una quinta función a las 4 programadas. 5. María aduce no estar contratada y deja Edimburgo por Venecia, donde la espera una fiesta de su amiga Elsa Maxwell donde, según Maxwell, la columnista le presentó al magnate Aristóteles Onassis. 6. Se sucede otro escándalo y la entonces desconocida Renata Scotto, de 23 años, en 2 días aprende la parte para consagrarse internacionalmente. 78. Un año legendario. 1958. La siguiente vez que María provocó titulares por un escándalo fue por una representación de Norma en la Ópera de Roma, el 2 de enero de 1958, en honor del presidente de Italia, Giovanni Gronchi, y su esposa. Desgraciadamente, María contrajo un resfriado y se informó al teatro de que se le debía sustituir, pero La Scala se negaba a sustituirla. María, contra las órdenes de los médicos, salió a escena pero tuvo claro desde la primera nota que su voz estaba en mala condición. Al final del primer acto, media audiencia no se mostraba satisfecha. María huyó rápidamente por una puerta trasera, y anunció que lo había hecho porque no estaba a la altura del público milanés. Al avisar al teatro de su situación vocal, el teatro había respondido: «Nessuno può sostituire la Callas», nadie puede sustituir a la Callas, lo que enfureció al público milanés. El público estaba rabioso, pero María fue excusada cuando recibió la llamada de la señora Gronchi, quien le aseguró que ni ella ni su marido se habían ofendido. 3 meses después, María cantaría junto al joven tenor canario Alfredo Kraus en Lisboa una de las representaciones más aclamadas de la Traviata, de Verdi. Esta función, dirigida por Franco Bione el 27 de marzo de 1958, es considerada, pese a su sonido precario, como la mejor grabación de esta ópera. Se han descubierto fragmentos filmados de esas funciones. 9. Ese mismo año su arte llegó a distintos lugares del mundo. Chicago, Berlín, Viena, Filadelfia, Washington, Dallas, Colonia, Edimburgo. A mediados de dicho año, María Callas representa en el Covent Garden de Londres la Traviata con Cesare Valetti. Cerró este especial año con un recital en directo celebrando su debut en la Ópera Gaffney de París, el 19 de diciembre, que fue transmitido a más de una docena de países en Europa y que inició su relación entrañable con la ciudad donde terminaría sus días. Hacia fines de 1958 Rudolf Bing, director del Metropolitan Opera, donde ella había debutado en 1956, quiso contratarla para la Traviata y Macbeth, 2 óperas muy diferentes para las cuales no llegaron a un acuerdo. 2011, la noche del debut de Callas en Medea, en Dallas, Bing le envió un telegrama rescindiendo el contrato. Callas, enfurecida, convocó a la prensa y cantó después una extraordinaria Medea junto a John Vickers y la joven Teresa Berganza. 12. Posteriormente, Bing dijo que Callas fue la artista más difícil de tratar, que era tan inteligente que siempre ganaba. 1314, la cancelación de Macbeth catapultó al estrellato a quien la reemplazó en el papel principal, la austríaca Leonie Risanek. Pese a todo, Bing y Callas se reconciliaron en la década de 1960 y Callas retornó al Met en 1965 para 2 funciones de Tosca, las últimas que interpretó en un escenario de ópera americano. Se retiró tras cantar en el Covent Garden de Londres.
El 5 de mayo de 1959 se produjo la única actuación de María Callas en el Gran Teatro del Liceo, en forma de recital. Se había levantado en la ciudad una gran expectación, en parte debida a que Barcelona contaba con fieles partidarios de otra gran soprano de la época, Renata Tebaldi. Pese a que los precios ya se habían encarecido en taquilla, las entradas se agotaron rápidamente y la reventa hizo su agosto. Llegado el día, ni las arias de Don Carlo o Mefistófeles, ni la cavatina de El Barbero de Sevilla estuvieron a la altura, y mientras cantaba la Visidearte de Tosca se escuchó algún grito de Viva la Tebaldi. El balance hasta la media parte era decepcionante. Pero en la reanudación, al desgranar unas páginas de Il Pirata, se impuso con autoridad metiéndose al público en el bolsillo. El escenario terminó cubierto de flores que provenían de todo el auditorio. El 3 de noviembre de 1959, María Callas dejó a su marido Giovanni Battista Meneghini por el magnate naviero griego Aristóteles Onassis, un idilio que la prensa de la época difundió exhaustivamente. Esta tortuosa relación sentimental se convertiría en una tragedia griega. La soprano se retiró durante un breve tiempo mientras duraba su relación con Onassis, y a su regreso, por falta de práctica y excesiva vida social, a nadie se le escapó que su voz había perdido fuerza y evidenciaba los signos de decadencia que ya se habían advertido años antes. Por aquel tiempo, 1961, María representaba Medea en Epidauro y en La Scala. No tenía buena voz y el 11 de septiembre de 1961, durante el primer acto en el dueto con Jason, personaje interpretado por John Vickers, la audiencia comenzó a pitar. María ignoró el alboroto hasta que llegó la escena donde ella denuncia a Jason con la palabra «crudel». «Cruel». Después del primer «crudel», paró de cantar. Miró al público y le dirigió su segundo «crudel». Hizo una pausa y comenzó otra vez con las palabras «Ho dato tutto a te, te lo he dado todo», haciendo un gesto como si amenazara con el puño a la galería. La audiencia paró de silbar, y María recibió una ovación clamorosa al final. En mayo de 1965 la voz de Callas volvió a ser objeto de disputas. Estaba representando Norma en la ópera de París con Fiorenza Cosotto como Adalgisa. Cosotto sabía que María estaba extenuada, por lo que decidió derrotarla en escena. La noche de la última representación de Norma, el 29 de mayo, María estaba más débil y Cosotto se ensañó con ella e hizo del gran dueto un duelo entre ambas. Al final, cuando el telón cayó, María se desplomó y fue llevada inconsciente a su camerino. En 1965 la Callas realizó su última representación de ópera con Tosca en el Covent Garden londinense junto a su compañero de escena clásico, el barítono Tito Goubi. 15 tenía 41 años. Tumba de María Callas en el cementerio del Père Lachaise de París. María Callas volvió a los escenarios en 1973 con el tenor de la Callas Giuseppe Di Stefano, quien buscaba que ambos reaparecieran evocando los viejos tiempos de éxito juntos, pero sobre todo por elevar el estado de ánimo de María. Por primera vez en 8 años volvía a cantar en público. A principios de enero de 1973, Alexander, el hijo favorito de Aristóteles, falleció en un accidente. Además, el matrimonio de Onassis con Jackie iba de mal en peor. Él intentó reconquistar a Callas a pesar de estar todavía casado con Jackie Kennedy, pero ella no quiso, o al menos no intentó, volver con él y lo rechazó cuando se encontraron en octubre de 1973, en París, donde ella residía. Repertorio. Sus máximas creaciones fueron Norma, Medea, Violeta en la Traviata, Lucía y Tosca, seguidas por Elvira en Los Puritanos, Lady Macbeth en Macbeth, La Gioconda, Il Trovatore, La Sonnambula, Anna Bolena, Ifigenia, Madame Butterfly, Terandat, Rosina en El Barbero de Sevilla y Armida. En el final de su carrera en 1964 abordó Carmen en el estudio de grabación como había hecho en 1956 con Mimi de la Bohème y Manal Lescaut, papeles que nunca cantó en escena, tampoco Neda de Pagliacci. Ciertamente, diversas grabaciones en estudio o funciones en vivo son consideradas por críticos y el público como versiones definitivas o la mejor hasta la actualidad, o en todo caso reconocidas ampliamente como legendarias. Operaire, gente que hace ópera, hablando de ópera. Bueno, muy bien, como pudimos escuchar, realmente una vida tremenda, con altibajos, y es cierto, el bajar de peso en tan poco tiempo
le cambió el metabolismo y le hizo empezar a perder las cualidades infinitas que su voz tenía. Sin embargo, hubo cosas que fueron memorables, las versiones grabadas, la de Karajan y otras más, la Traviata con Alfredo Kraus, son realmente históricas y no creo que sea posible superarlas, pese a que después, con el transcurrir de los años, muchas sopranos de muy buen fuste pudieron cantar esas obras con mucho éxito. Sin embargo, Callas, la divina Callas, siempre estuvo en el tope de las sopranos sfogatas. ¿Qué es una soprano sfogata? Una soprano sfogata es una soprana que puede cantar cualquier rol. Hay otras sopranos sfogatas, no son muchas. Te diría que otra es Cristina Deutecom y también Adelaida Negri. Después no hay más. Solamente ellas tres fueron capaces de cantar cualquier rol. Recordemos que Adelaida Negri, por ejemplo, cantaba también el Macbeth, la Lady Macbeth, y después terminaba cantando la flauta mágica en el rol de la Reina de la Noche. Realmente son voces únicas en la historia de la ópera. Cristina Deutecom también podía interpretar cualquier rol y siempre con la calidad que el rol requería. También es importante destacar que nunca quiso abordar roles que no le convenían, por eso esa famosa disputa con el director del Metropolitan Opera House. Tengamos presente también que existe una grabación de Carmen, como comentábamos recién, pero que nunca la cantó en un escenario, nunca hizo Carmen en un escenario. Así que bueno, los invito a que sigamos escuchando otros pequeños fragmentos de Lucia de Lammermoor. Sulla tomba che rinserra il tradito genitore, al tuo sangue eterna guerra io giurai nel mio furore, ma ti vidi e in cor mi nacque al raffetto venire t'acque, pur quel voto non infranco io potrei, sì potrei compirlo
ed qui mi giura in cielo dinanzi. Dio ci ascolta, Dio ci vede tempio ed ora ancora è amante. Al tuo pato unisco il mio santo sposo. E tu sapevi La ópera y usted, los únicos protagonistas. Bien, les recuerdo, estamos en nuestro programa 761. La muerte de María Callas fue realmente penosa. Primero porque ella vivía sola y nunca se supo exactamente qué fue lo que le causó la muerte. Ella estaba en un momento de una depresión tremenda, tomaba muchas pastillas e incluso el diagnóstico médico fue de infarto de miocardio. Sin embargo, nunca se supo si realmente le dio un infarto o si fue una sobredosis de las pastillas que tomaba. En soledad absoluta en Francia, ahí se produce su deceso. Muy, muy penosa, una vida durísima para una de las más grandes cantantes de ópera de toda la historia. Y así pasa con los grandes. A veces hay gente que, algunos barítonos han fallecido en el escenario, como Leonard Warren, y a veces la soledad se torna en un fantasma imposible de superar. Pero bueno, los invito a que sigamos escuchando Lucia y con esto casi nos vamos a ir despidiendo. Así que si llego con el tiempo los saludo y si no, nos encontraremos el próximo viernes y espero que para el próximo viernes pueda contar con la invalorable compañía de Luciana. Así que adelante, Fernando, cuando quieras. Appressati, Lucia.
cerca in questo di vederti, in questo di che di me ne ho le paci s'accendono per te. Mi guardi e taci.
perfido amore, tradisti il tuo sangue per le vini seduttore, ma degna dal cielo ne avesti mercè, quale core infedele ad altra figlie, Operaire, simplemente ópera. Bueno, siendo ya las 19, no me queda más que despedirme, agradecerles que hayan escuchado este programa y los invito al próximo viernes a una nueva edición de Operaire. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando, como siempre. Hasta aquí tuvimos el agrado de compartir Operaire, la excelencia de un estilo. ¿Te perdiste un programa? Volvélo a escuchar en nuestra plataforma web ladesterrada.com. Rada.com. 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 Rada.com.